Anulada la primera etapa de la Volta al Algarve después de una confusión enorme en la llegada. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta. Hoy, 19 de febrero. Tenemos que confirmar que se ha cancelado la primera etapa de la Volta al Algarve después de que una confusión hiciera que gran parte del pelotón se desviara por la zona destinada a los vehículos de apoyo, motocicletas de los guardias de seguridad y el equipo de prensa. Todo esto llevó a que Filippo Ganna se encontrara con una etapa que al final ha sido anulada. También analizaremos lo que pasó en la primera etapa en Andalucía y en el primer triunfo de Tadej Pogačar en el Tour de los Emiratos Árabes. Comencemos precisamente de forma cronológica. La jornada arrancaba con ese triunfo de Tadej Pogačar en la tercera etapa del Tour de los Emiratos Árabes, en el que con un grupo en el que se encontraba también Oscar Onley, por ejemplo, han conseguido la ventaja suficiente para que el corredor esloveno en un sprint cerrado haya también conseguido ese primer triunfo de la temporada para él, y que es uno más de los que ya empiezan a perder la cuenta en el equipo de los Emiratos Árabes. Ha sido una etapa en la que se terminaba en un final en alto muy propicio y en el que evidentemente el gran favorito era Tadej Pogačar, y que no ha defraudado, ha conseguido dar la vuelta. Si ayer estaba a 18 segundos de Joshua Tarling, hoy está el británico precisamente 18 segundos debajo del corredor esloveno en la segunda posición. Esto prácticamente debería mantenerse así hasta la última etapa del próximo domingo, cuando termine la carrera de los Emiratos con la ascensión al Hafed Hafad, que es el lugar donde tradicionalmente se resuelve esta competición. En cuanto a los latinoamericanos, desafortunadamente Iner Rubio sufrió un fallo mecánico cuando iba a iniciar precisamente la ascensión de esos 19 kilómetros que daban el final a la línea de meta. No tampoco tuvo oportunidades Esteban Chávez ni Sergio Higuita de demostrar la capacidad de escaladores en esta etapa. Quien sí mantiene su posición dentro de los 10 primeros de la clasificación es Harold Tejada, que ahora es noveno en esta carrera. Como les decimos, hasta el próximo domingo no es previsible que vaya a haber ningún cambio significativo en esta clasificación. Damos el salto ahora hasta Andalucía, donde se disputó la primera etapa de la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol, en la que se vieron muchas cosas muy interesantes a lo largo de toda la etapa, como esa fuga de Tomás Silva, el campeón uruguayo, que al final se enfundó la camiseta de los premios de montaña en el día de hoy, y que le permitió también ir demostrando su valía en esa escapada que mantuvo a lo largo de casi 3/4 de etapa con el resto de corredores como Kamika, que estuvieron luchando por mantener la misma hasta que el equipo de los Emiratos decidió que era hora de atacar, y allí en el último de los premios de montaña de tercera categoría ya pasó destacado un grupo en el que estaban Maxime Van Gils del equipo del Red Bull Bora y dos corredores de los Emiratos, no eran otros que Tim Wellens y Pavel Sivakov. Este último demostró un poco de debilidad al final de la etapa y alcanzó a descolgarse un poco de los dos corredores que disputaron al final este segmento, siendo el triunfo para Maxime Van Gils, el hombre que venía del Lotto, que durante esta temporada invernal pues
vivió uno de esos novelones por el cambio de equipo y rescisión de contrato, pues bien, ya tiene su primer triunfo en el día de hoy en esa llegada a las cuevas de Nerja, en la que ha conseguido también ponerse la camiseta de líder. Recordemos que el año pasado la Vuelta a Andalucía casi no tuvo posibilidades de disputarse por las protestas de los agricultores y el único segmento que se disputó lo ganó precisamente Maxime Van Gils, y que figura pues como el ganador de esa edición, y ahora pues revalida esa camiseta como líder de la clasificación general tras vencer en el día de hoy. Segundo, como les decimos, Tim Wellens. Tercero fue Pavel Sivakov, y en este terreno destacar el puesto número 14 del corredor Tomás Silva, y en el puesto 17 a 1.49 del ganador entró Nairo Quintana. No pudo hacer una buena presentación el corredor el corredor balear del Movistar, ya que tuvo desde el principio muchos problemas con su bicicleta, tuvo que cambiarla con Mühlberger, luego volver a cambiar por una bicicleta que tuviera sus medidas, se descolgó y al final no pudo entrar en carrera y se terminó dejando más de 7 minutos en la clasificación, que prácticamente lo hacen despedirse de la misma, porque como les hemos venido contando, la Vuelta a Andalucía se decidirá prácticamente por las bonificaciones, esos 2 días de kilómetro de oro en las etapas 3 y 4, que serán también los días que tengan bonificaciones al final de la etapa. Así que de momento Enric Mas dice adiós a la clasificación general de esta carrera. Esperemos que tenga mejores oportunidades en lo que va a tener de calendario de aquí al futuro, y veremos también la evolución de Nairo Quintana, que como les decimos ocupa el puesto número 17. Vamos ahora sí a centrarnos en la historia más rocambolesca del día, la más llamativa, que no es otra que esa primera etapa de la Volta al Algarve. 192 kilómetros que partían desde Portimao y llegaban a Lagos. Pues bien, a falta de 500 metros se produjo una confusión en la desviación de los vehículos con la vía principal por donde debía discurrir el sprint. Un desastre que terminó con que Filippo Ganna cruzaba primero la línea de meta. Al final los jueces, los comisarios han decidido anular la carrera y no tener en cuenta los datos que se produjeron tras recorrer esos 192 kilómetros. Han dicho algunos corredores como Alberto Dainese que esto tiene que tener consecuencias, y es que no es la primera vez que a lo largo de esta temporada nos encontramos con situaciones que o antes no se veían o que verdaderamente no se presentaban. Recordemos lo que sucedió en l'Étoile de Bessèges, la anulación o cancelación de la etapa o de uno de los trofeos del trofeo Andratx de la Challenge de Mallorca. Es decir, que han sido muchos los elementos que se han ido sumando en estas primeras semanas de competición que llaman mucho la atención sobre cuáles son las normativas que se deben tener en cuenta para garantizar la seguridad de los corredores y que estos discurran por las vías que deben tenerse en cuenta y perfectamente señalizadas para que no puedan ocurrir este tipo de situaciones, que entre otras cosas ha salido bastante bien librada la organización porque no se ha presentado ningún accidente ni ninguna situación lamentable en el físico de los ciclistas, teniendo en cuenta que por el lugar por donde terminaron desviándose para disputar un sprint a más de 70 kilómetros por hora era una zona donde la gente podía cruzarse perfectamente, pero no había vallas, había motos, había vehículos. Es decir, podía haber puesto en riesgo la seguridad de los corredores. De ahí las declaraciones de Dainese de que tiene que haber consecuencias. Veremos qué sucede. Al final la etapa ha sido anulada, no hay ningún tipo de tiempo que se vaya a aplicar a ninguno de los corredores. Filippo Ganna se queda con esa foto de los brazos levantados pasando por el arco de meta, que no ha tenido ninguna significación ni en el número de victorias de Ineos, ni en el número de victorias de Filippo Ganna, ni tampoco en la clasificación general. Veremos qué sucede a partir de mañana en esa segunda etapa del Algarve, la segunda en tierras de Jaén de la Vuelta a Andalucía y la cuarta etapa completamente llana
que tendrá lugar en el Tour de los Emiratos, con Tadej Pogačar ya vestido de rojo como líder de esa competición. Así que con todas estas historias nosotros nos despedimos, pero eso sí, les reiteramos la invitación para que nos acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.